más de mi sufrir. Nada de lo que haga vale el precio de tu amor, y de regalo me diste al amor de mi vida. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. Cambiaría este amor, todo lo que anhelo eres tú y nada más. Toda mi vida es tuya, haz lo que quieras de ella, pero nunca me falte tu presencia en mi vida. Llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. La magia de este amor me hace sentir en la gloria. Quiero vivir contigo el resto de mis días. Dame el regalo eterno de tu risa y tu mirada, que me llevan a un mundo donde solo importas tú. Que me llena, llena de alegría, y me da amor y mucho más. Los aplausos de los invitados.
mesa principal, una vez más la cordial bienvenida a los recién casados, darles también el saludo cordial a ustedes, Liduvina y Jimmy, en este día tan especial e importante para ustedes, sobre todo pues rodeado de la familia, de las amistades quienes hoy están presentes, se han dado el tiempo pues de acompañarnos de repente desde diferentes lugares, ¿no? Ahí está. La familia va y ahí empezó la transmisión. Gracias, chicos. Público presente, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. En esta tarde muy especial, estamos aquí reunidos para dar inicio a la celebración de matrimonio civil a solicitud del señor Jimmy May Quiñones Singa y la señorita Liduvina Eudocia Cárdenas Bernabé. Ellos han cumplido con presentar todos los documentos de acuerdo a la ley. Asimismo, se ha hecho la publicación respectiva y no habiendo impedimento alguno, vamos a dar inicio a la celebración de matrimonio civil, para lo cual vamos a tener palabras del señor alcalde, el licenciado Rolis Salazar Espinosa, quien va a hacer uso de la palabra, para lo cual pido un voto de aplauso. Bien, muchísimas gracias. Una hermosa noche, una noche inolvidable para los novios, una noche importante, un momento sumamente maravilloso, lleno de fervosidad, lleno de compañerismo, de familiaridad. El día de hoy es un momento sumamente importante, trascendental para los novios, y desde acá, a nombre de los novios, yo quiero saludar a todos los damas y caballeros que se han dado cita el día de hoy, a todos los familiares, a todas las amistades que con gran voluntad el día de hoy han venido a presenciar el matrimonio civil de Jimmy May Quiñones Singa y la señorita Liduvina Eudocia Cárdenas Bernabé. Estoy muy seguro que han venido con voluntad, con el cariño que le tienen a los novios. En este momento vamos a empezar a realizar el acto del matrimonio civil, en la cual pues yo les pido un momento de su tiempo, con esa voluntad, dejen de estar hablando, conversando, y vamos a estar atentos a cuánto se aman los novios y por qué han pedido pues que el día de hoy yo los case, ¿no? Como alcalde he venido con toda la voluntad, Jimmy y Liduvina, y espero pues que si ustedes han decidido unirse en un solo camino, en un solo objetivo, en una sola meta, en un solo propósito, es porque ustedes se aman, ya se conocen mucho tiempo, ¿no es cierto? Se enamoraron hace un tiempo. A ver, Jimmy, usted lo conoce al Liduvina bastante tiempo, supongo yo, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponernos de pie. A ver, Jimmy, cuando reniega Liduvina, ¿cómo es? ¿O no reniega nunca? Sí reniega, ¿no? Pero tú tienes la capacidad para hacerle pasar su renegadera. Sí, ¿no? Ya lo conoces. Tanto su alegría, el aspecto negativo, positivo, ¿no es cierto? Y sin embargo tú has decidido casarte el día de hoy. Liduvina, tú ya conoces a Jimmy. Él nunca reniega, ¿no es cierto? No se molesta de nada, ¿no? Sí, ¿no? También, ¿no? Todos tenemos nuestros caracteres. Siempre hay problemas en el hogar. Cuando ustedes se unen y hacen una vida común, siempre va a haber problemas. Pero los problemas no se problematizan, se solucionan. Hay que tener capacidad, tenemos que tener un poco de paciencia. El mejor arma del hombre es la palabra. Mediante la palabra podemos ofender, como también podemos arreglar muchas cosas, solucionar muchos problemas.
Asimismo, yo quiero agradecer a los padres de los novios que han formado hijos ejemplares, hijos con grandes valores, pienso yo, porque hay muchas parejas que solamente que están conviviendo por muchos años y aquí están presentes, pero no son capaces de formalizar nuestro matrimonio. Quiero agradecer y también a los padrinos que han aceptado, sabiendo que hay mucha responsabilidad. Ustedes son ejemplo, ustedes son el guía, experiencia. Ustedes siempre van a demostrar lo mejor para sus ahijados. Ustedes van a dejar los mejores consejos. Pero antes de la palabra, con los hechos. Yo demuestro a mis ahijados con los hechos. ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo me encamino yo? ¿Cómo soy con mi pareja? ¿Cómo soluciono mis problemas? ¿Cómo encamino mis hijos, mi familia? ¿Cómo me comporto ante la sociedad, ante mi barrio, ante mi distrito, mi provincia, donde yo me encuentro? Ese es el mejor ejemplo para los ahijados. ¿Ya? Bueno, les voy a leer el Código Civil que dice: deberes y derechos que nacen del matrimonio, obligaciones comunes frente a los hijos. Artículo 287. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Artículo 288. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Artículo 289. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento pone en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Artículo 290. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. Ambos compete igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal, decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Artículo 418. Por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. Artículo 419. La patria potestad ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. En caso de desistimiento, resuelve el juez del niño y adolescente conforme al proceso sumarísimo. Bien, les hemos leído los artículos que van a estar en la partida del matrimonio por el resto de su vida o pareja. Ahora los familiares, todos los presentes, a quien saludo desde aquí como alcalde, queremos escuchar cuántos se aman, por qué era que han decidido el día de hoy unirse bajo un solo propósito. ¿Ya? A ver, déjense frente, vamos a escucharlo a Jimmy Mike y John de Singa. A ver, le voy a pasar el micrófono a Jimmy. Fuerte, para que la familia escuche, para que la historia sea presente, testigo de lo que pasa el día de hoy. Yo, Jimmy Mike Yonesinga, te acepto a ti como esposa divina Eudorcia Cárdenas Bernabé, para amarte y respetarte en la abundancia, pobreza, en la salud o en la enfermedad, en la tranquilidad o en la dificultad, y te prometo fidelidad hasta que la muerte nos separe.
Yo, Liduvina Eudócia Cárdenas Bernabé, te acepto aquí como mi esposo y mi Quiñones Inga para amarte y respetarte en la abundancia, en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, en la tranquilidad o en la dificultad, y te prometo fidelidad hasta que la muerte te pare. Bien, fuerte las palmas. A ver, fuerte las palmas. Bien. Seguidamente, habiendo escuchado a los novios, lo mucho que se aman, de manera separada, voy a preguntar si aún todavía persisten en su propósito, en su voluntad de llevar a cabo este matrimonio. ¿Ya? Pero vamos a preguntar de manera separada. Jimmy Mike Quiñones Inga acepta como esposa a Liduvina Eudócia Cárdenas Bernabé. Sí, acepto. Fuerte las palmas. Por ahí no quieren aplaudir, no hay voluntad. ¿Qué pasó? No preguntamos de nuevo. Liduvina Eudócia Cárdenas Bernabé acepta como esposo a Jimmy Mike Quiñones Inga. Sí, acepto. Fuerte las palmas ahí, a ver si alguien no está de acuerdo. Ahí está, muy bien. Habiendo respondido ambos afirmativamente, en nombre de la ley, yo, alcalde del distrito de Huertas, de la provincia de Jauja, de la región Junín, el señor Rolly Salazar Espinosa, en nombre de la ley, los declaro unidos en matrimonio. Puede besar la novia. ¡Fuerte las palmas! Bien, ahora sí para la foto. Beso, ¿no es cierto? Nadie pide beso, Eso. A la una, a las dos, espera, estoy contando recién. A la una, a las dos y a las 3. Ahí está para la foto. ¡Fuerte las palmas! Muy bien, Granda. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte, que es el estampado de las respectivas firmas de los padrinos que con gran voluntad el día de hoy están. Ahí está, muy bien. Ha realizado ya la firma respectiva, los recién casados, legalmente y ante Dios también, maravilloso matrimonio de Liduvina y Jimmy el día de hoy, entonces, acompañada de toda la familia hermosa y Jauja que están presentes en este día tan especial. Sin pensarlo, Liduvina, en una sola está firmando. Sin pensarlo. Eso quiere decir, ya pues, no, ya la pensaba mucho y ya se casó. Para la foto, Liduvina, por lo menos, por favor, y concentrada, está en la firma, ¿no, Liduvina? Para la foto, vamos a posar para la foto ahora. Lo que falta, la huella. Muchas gracias también al señor Rolly Salazar Espinosa, alcalde de Huertas, quien ha realizado toda esta ceremonia del matrimonio civil. Es el turno a Jimmy, entonces. Solamente falta la firma nada más, Jimmy. Atento, fotógrafo, por favor. Ahora sí, TCT Perú, siempre los mejores acontecimientos,
Listo. Ahí están también los señores testigos, los señores padrinos del grandioso matrimonio. Dime entonces los padrinos también de los testigos en este caso. El señor Richard Ramos, la señora Elisa de Barna. Ellos son los testigos, padrinos del bonito matrimonio de Liduvina y Jimmy. Señor padrino, su turno. Sí. Muy bien, ahora sí ya, legalmente casados también, Jimmy y Liduvina. Fuerte los aplausos para los recién casados, a ver, reparte los invitados. Si están también contentos, al igual que los recién casados, a ver los invitados. 3 hurras para los recién casados. ¡Jiji! ¡Jiji! Oye, el señor alcalde, no es el más contento de la fiesta. A ver, ¿dónde están los invitados? 3 hurras para los recién casados. ¡Jiji! 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 Ay, se nota que todavía no hace nada, ¿eh? Muy bien, señor alcalde, para cumplir. Bien, habiendo cumplido satisfactoriamente el estampado de las diferentes rúbricas de las firmas de los padrinos, de los novios, yo creo que el día de hoy, decirle en presencia de cada uno de ustedes, muchas gracias a Dios por darnos vida, salud, por darnos el privilegio y el honor de haber realizado este acto matrimonial. Siempre hay que tener en mente lo primero Dios. ¿Ya? Desearle toda la dicha, toda la felicidad a esta nueva pareja, los recién casaditos. Voy a entregarle la partida de matrimonio civil en presencia de toda la sociedad civil que está presente el día de hoy, a la familia Quiñones Cárdenas, la nueva familia. Fuerte las palmas para la familia Quiñones Cárdenas. Ahí está la partida de matrimonio. Agarre Liduvina. A ver, para la foto. Y vamos a aplaudir con voluntad, por favor, a la familia Quiñones Cárdenas. Fuerte las palmas. Muchas gracias. Están servidos. Hemos terminado con la ceremonia. Ya, a ver, vamos a 3 hurras por los recién casaditos. 3 hurras por los recién casaditos. ¿Sí? 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 Muchas gracias, están servidos. Buenas noches. El día de hoy compartan, toman su cervecita, comparten la alegría. ¿Ya? Muchas gracias. Muy bien. Listo. Ha cumplido ya el matrimonio civil también de Liduvina y Jimmy. Muchas gracias una vez más a la señora alcalde Huertas, muy amable, por esa grandiosa ceremonia por el matrimonio. Vamos a retornar a sus lugares ahora, a ver si les ayudamos por favor a la familia. Ya, retornamos a su lugar, por favor. Empezar por Jimmy entonces, por favor. Jimmy, tus palabras en este día tan importante para ti y para tu esposa, las palabras de agradecimiento también para la familia, quienes están acompañando el día de hoy. Sobre todo, pues, ¿no? Algo que nos puedas contar también de tu esposa. ¿Cómo surgió el amor? ¿Dónde comenzó? ¿En qué parte del país comenzó la historia de amor de ustedes? A ver, Jimmy, muy buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, muy buenas noches con todos aquí presentes, amigos, familias. Primeramente, agradecer a Dios por darnos un día más de vida.
y agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo que se dieron en venir ese día. Para mí es un día muy importante, para mi esposa. De corazón les agradezco a cada uno de ustedes. Gracias, de verdad, familia, amigos, vecinos, todos en general, ¿no? Gracias y antemano disfruten de la fiesta. Gracias. Bien. Lo importante es que los invitados y la familia pues disfruten de la fiesta y sobre todo compartan también la felicidad de los recién casados. Ludovina, a ver, también vamos a escucharte, ¿no? Las palabras de amor para tu esposo y las palabras de agradecimiento también para toda la familia que el día de hoy te están acompañando en esta fecha tan especial como es el día de tu matrimonio. Buenas noches. Buenas noches con todos. En primer momento voy a agradecer a Dios por darnos un día más de vida para poder compartir con todos. Muchas gracias por estar aquí. Primeramente agradecer a mis padres que estén pendientes de todo esto, a mi suegra, a mi suegro. Muchas gracias, tíos, primos, familiares presentes, amigos, amigas que nos acompañaron el día de hoy, que dieron su tiempo para poder estar en este día tan especial que es para mí y para mi esposo, que lo hemos esperado con tantas ansias que llegara este día, ¿no? Pero muchas gracias, me siento agradecida con todos ustedes, familias, amigos, primos, muchas gracias y nada, a disfrutar de la fiesta. Muchas gracias. Muy bien, ya están escuchando a la familia, ¿no? No queremos ver aburridos en la fiesta, ¿eh? Todos a disfrutar el día de hoy. Vamos a escuchar también las palabras, ya que está en la mesa principal el señor padrino, entonces vamos a invitarlo también a él, a que brinde sus palabras pues a sus ahijados, ¿no? De matrimonio, a Jimmy y Ludovina, las palabras del señor Richard Ramos. Muy buenas noches, señor Richard, lo escuchamos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Quiero agradecer a los ahijados Jimmy y Ludovina por habernos elegido a mi esposa y a mí para ser sus padrinos. Espero no defraudarlos, ¿no? Y espero estar siempre en los momentos difíciles para poder apoyarlos. Espero que tengan la confianza, ¿no? para poder solucionar cualquier inconveniente, problema que se presente en la reunión. Entonces, también agradecer a mis compadres de Ludovina, de Jimmy, por haberme apoyado en todo este momento para sacar adelante, como dice, este nuevo sacramento, ¿no? Que es, en este caso, el matrimonio. Espero que, bueno, Jimmy y Ludovina sean un ejemplo para la sociedad. Y para todos los invitados, espero que se diviertan mucho más que nosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias también al señor padrino. Gracias por esas palabras, a los recién casados. Claro que sí, hoy pueden subir sus vidas y sobre todo por el bienestar de su familia y de los hijos, que es lo más importante, ¿verdad? Vamos a escuchar también las palabras de la madrina, la señora Elisa de Baja. Señora Elisa, buenas noches. Bueno, buenas noches con todos familiares, amigos, primos, tíos. Bueno, ¿qué más desearles a ustedes, Ludovina y Jimmy? Que desde hoy ustedes son parte de mi familia, son unos hijos más, que cuenten con nosotros, que ahí vamos a estar para de repente cualquier problema que ustedes tienen. ¿Qué más? Simplemente decirles felicidades. Y gracias a todos por estar hoy acompañando a mis ahijados y también primo. Bueno, gracias, diviértanse, que la fiesta recién va a empezar. Muchas gracias. Muy bien, por los aplausos para la señora madrina. Voy a invitar también a los padres que están presentes, ¿verdad? Los papás de los recién casados, a ver si también pueden brindarle sus palabras a sus hijos y compartirnos sobre todo la felicidad. ¿Por dónde está el señor Fernando Quiñones? El señor Fernando Quiñones Mesa.
Señor Fernando. Ok. La señora María Linda Calderón. ¿Está? ¿Por dónde están los papás? A ver. Tienen que acercarse por aquí a la mesa principal. A ver. Acérquense a la mesa principal. Ahí vamos a ir. Ok. Desde ahí van a dar sus palabras, ¿ya? Debería de ser en la mesa principal. Vamos a hacer recepción por esta vez. Ya que el local es gigante. No pueden venir. Ok, muy bien. Tienen que pasar a la mesa principal, ¿ya? Pase por aquí, señora. Muy bien, por aquí, señora María. A la mesa principal, señora María. A la mesa principal. Vamos a escuchar entonces la emocionada madre que por compartir el matrimonio de su hijo, la señora María Inga Calderón. Señora María, las palabras para su hijo y para su nuera, pues, en este día tan importante como es el día de su matrimonio. Agradecer también a la familia que el día de hoy están presentes. Buenas noches. Buenas noches, toda la familia presente. Hoy es el matrimonio de Liduvina y Imi, que es como mis hijos, mi hija, ¿no? Liduvina, mi hijo, y Imi es mi hija. Muchísimas gracias a las familias que han venido desde Quilcas, mis primos, mis cuñados, a mi hermano que está allá, en todo momento me acompaña, sea como sea. Muchísimas gracias, comadre, compadre. Quisiera que hoy ya disfrutamos de su matrimonio de acá de Emily Lubina. Muchísimas gracias a todas las familias venidas. Muy bien, señora María, muchas gracias. Boten los aplausos para la señora María. Entonces, ahí está toda su familia presente. ¿Ya regresó el señor Fernando? ¿Debería estar el señor Fernando o no? Ya está. A ver, acérquese a la mesa principal, señor Fernando Quiñones Mesa. Ahí está, se va acercando entonces a la mesa principal. Por favor, a brindarle sus palabras de buenos deseos para su hijo recién casadito y también agradecer a la familia que le están acompañando el día de hoy. A la mesa principal, señor Fernando. A la mesa principal, a la mesa. Sí, a la mesa principal, ¿ya? Muy bien. Señor Fernando, buenas noches, le escuchamos. Gracias por todos presentes. Quiero felicitar a mi hijo, su esposa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Fernando. Vamos a llamar también al señor Ramón Cárdenas. Al señor Ramón Cárdenas. Señor Ramón, por favor, pase por aquí, a la mesa principal, las palabras también para su hija, en ese día tan importante, el día de su matrimonio. Emocionado también, me imagino que han estado al lado de su hijo, de su hija y de su yerno, ¿no? Para realizar todos los preparativos, para que salga de la buena manera, pues, este bonito matrimonio. Señor Ramón, muy buenas noches. Bueno, primeramente, deseo gracias a Dios. Sinceramente, agradecer al padrino, a la madrina y a los que están construyendo. Mi hija, mi hijo, para mí es un hijo, mi yerno. Y también les agradezco bastante que están presentes mis hermanas, mis hermanos, mis cuñados, mis cuñadas. Me siento alegre, contento, porque todos mis sobrinos les veo. No pensaba la edad, pero me siento muy emocionado por mis primos. Yo sé que mi tío está por ahí. También le agradezco a Luis, mis primas y también mis compadres de Quilcas. No sé qué decirle, ¿no? Porque la verdad estoy muy emocionada, ¿no? Nada más puede ser la fiesta de adelante, ya va a seguir, a gozar, a disfrutar con la familia, ¿no? Porque le queremos tanto. Gracias a señora madrina, señor padrino, muchas gracias.
Yo adelante es tu hija, tu hijo. No sé cómo agradecerles a ustedes. Muchas gracias. Nada más puse. Muy bien, fuerte los aplausos para el señor Ramón. Ahí está. Vamos a invitar también a la señora Flora Bernabé Inga. La señora Flora, por favor, pase por aquí. Emocionada también ella de poder estar presente en el matrimonio de su hija, claro que sí. La escuchamos entonces, señora Flora, las palabras de buenos deseos para su hija en este día tan especial y también agradecer a la familia pues, que le están acompañando. Buenas noches. Muy buenas noches, primeramente, con todos. Muy buenas noches. También, primeramente, agradecer a papá del Alto. Muchas gracias por un buen día por mi hija, por su matrimonio. También les agradezco, queridos familiares que se encuentran presentes acompañándome aquí en este matrimonio de mi hija. Muchísimas gracias. Les agradezco bastante por dar su apoyo, por estar aquí. Les agradezco. Así también a su familia de mi hijo Jimmy y de mi hija Midu. Les agradezco. Muchas gracias. No podré ni cómo agradecerle a todos, pero de repente yo no les devolveré, pero del Alto les devolverá. Muchísimas gracias a todas mis familias, a todos mis primas que se han dado el tiempo de venir de tan lejos a llegar aquí por su matrimonio. Muchísimas gracias. Solamente les agradezco a todas familias. También no se vayan. Lo que hay nos serviremos. Habrá siquiera un grano de comida para todos. También seguirá la fiesta para más adelante, para que puedan estar alegres y contentos. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, señora Flora. Gracias por las palabras. Muy bien, vamos a invitar también a los hermanos, por favor, para que puedan brindar sus palabras a los hermanos de los novios. Vamos a iniciar con los hermanos del novio, ¿ya? Los hermanos del novio, quienes quieran, por favor, participar, brindarle sus palabras para los recién casados. ¿Ya? ¿Están los hermanos del novio? ¿Están? ¿Están los hermanos del novio? ¿Están o no están allí, mis hermanos? Vamos a invitar entonces a los hermanos a ver del novio, quienes quieran participar, brindándole sus palabras a los recién casados. Parece que ninguno, ¿verdad? Los hermanos de la novia, entonces, por favor, los hermanos de la novia, los que van a participar, brindándole sus palabras. Muy bien, vamos a escuchar las palabras del hermano de la novia, el señor Edgar Cárdenas. Lo escuchamos, señor Edgar, buenas noches. Buenas noches ante todos los familiares, compadres, primos. Estoy muy agradecido, a la verdad, ¿no? Me siento orgulloso acá de mi cuñado, de mi hermano, ¿no? Solo le voy a decir una palabra a mi hermano y a mi cuñado.
Papá, hoy día le entregaste a mi hermana en el altar y también le entregaste a mi amiga, a mi compañero de juegos. Y hermana, quiero decirte que tú eres una persona bien maravillosa, igual cuñado. Les agradezco mucho, tal vez cuando yo estaba postrado, y a la verdad, muchas gracias cuñado, muchas gracias hermana, los quiero mucho y los adoro, gracias. Bien. Muchas gracias. ¿Algún hermano o hermana más que quiera participar? Nadie, ¿verdad? Ok. Muy bien. Vamos a estudiar también las palabras de la hermana del novio. Karina, buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches con todos en general. Soy su hermana de aquí. Les quiero agradecer a todos en general que vinieron para su matrimonio. También quisiera y mis felicitaciones por su matrimonio y a Dios también agradecerle que estamos presentes aquí en el matrimonio de Jimmy y lo que pase y a seguir ya la fiesta y más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Palabras de agradecimiento, palabras por este grandioso día, matrimonio de Jimmy y Jimena. Los estamos ustedes a seguir compartiendo con nosotros estos bienes viviendo de esta linda familia que a partir de hoy ya va formando un hogar. Hoy día se festeja el matrimonio civil y el matrimonio. Muy bien. Muchas gracias a los hermanos también de los recién casados. Vamos a invitar a algún familiar más, de repente los tíos, los primos, amigo íntimo del novio, de la novia. Así que los que desean participar, por favor, acérquense a la mesa principal. Los que desean participar, por favor, se acercan a la mesa principal, ¿ya? A ver, ¿dónde están los tíos, las tías, los primos, las primas de la familia? Muy bien, vamos a escuchar las palabras entonces del tío del novio, el señor Ronald. Señor Ronald, las palabras para los recién casados y también para los invitados que están presentes el día de hoy. Buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes. El que les habla es tío del novio. En primer lugar, agradecer a todos los presentes, ¿no? Familiares, amigos del novio. En especial también felicitar y agradecer a los padrinos que también vienen a ser mis sobrinos. Mis palabras van dirigidas para este par de novios, en este caso ya son esposos. Ellos son jóvenes, ¿no? Emprendedores, ejemplo para sus menores, y ellos se merecen ser felices. Creo que han dado un paso muy importante. Se merecen la felicidad, sobre todo porque son jóvenes luchadores, emprendedores, y yo les he visto cómo crecer, cómo batallar.
Jimmy, Liduvina, yo les deseo, bueno, con todo el alma, de felicidad. Se merecen. Ahora depende de ustedes seguir cultivando esa felicidad, esa grandeza. Depende de ustedes. Los padrinos, los padres, son secundarios. Dios dijo, cuídate y yo te cuidaré. No solamente Dios nos cuida de las enfermedades, sino también nos cuida de todos los mal pasos que podemos dar. Si nosotros nos cuidamos o cuidamos a nuestra familia, ¿no?, en el hogar, el diálogo interno, yo creo que la felicidad va a ser perenne para toda la vida. Como dijo el señor alcalde o el sacerdote, qué lindo sería, bueno, llegar de la mano a ancianitos. Pero muchas veces ocurre que después de un buen matrimonio pasan los días, ¿qué están haciendo? Llegan incluso a el divorcio. Eso no queremos. Depende de ustedes, Jimmy y Liduvina, para que ustedes puedan fortalecer su matrimonio. Muy agradecidos a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, vamos a escuchar también las palabras de la prima del novio. Por aquí, por favor. La señora Mirta, muy buenas noches, la escuchamos. Primo Jimmy, hace muchos años naciste en el seno de nuestra casa, compartimos muchas experiencias de niños y quizás hasta adolescentes. Luego cada quien, conforme escogimos nuestra profesión, tomamos caminos distintos y hoy pues ya adultos tomamos una decisión para nuestra vida. Con esta remembranza quiero desearles muy buenas noches a cada uno de los presentes y en especial de esta linda pareja que el día de hoy une su vida ante Dios para seguir bajo sus preceptos y formar un bonito hogar. Primo Jimmy, prima Liduvina, hago llegar un saludo fraterno de toda la familia, de todos los primos que el día de hoy te acompañan, presentes y a la distancia. Cada uno de ellos te envía un fuerte abrazo y los mejores deseos de felicidad y éxitos en todos sus proyectos. Ustedes tomaron ya la decisión de seguir un camino juntos bajo la bendición de Dios. Esperemos que así sea. Jimmy y Liduvina, a seguir para adelante, a luchar, a formar el hogar que ustedes han soñado y hacer de sus hijos que vienen y de la niña que ya tienen triunfadores en la vida, así como lo están demostrando ustedes. Felicidades, Dios los bendiga y que continúen los éxitos para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bien, fuerte los aplausos. Felicidades para los recién casados, ¿ah? También está por aquí la prima de la novia, entonces vamos a escuchar las palabras de la señora Eulalia. Buenas noches. La señora Eulalia, entonces, buenas noches. Palabras para los recién casados y también para los invitados que el día de hoy están presentes. Palabras para tu sobrina, en ese día tan especial, el día de su matrimonio. Buenas noches con toda la familia y los compañeros, amigos, con todos. Agradecer a Dios por esta unión matrimonial que está realizándose de mi sobrina y de mi sobrino. Y pues, como muchos hemos deseado, este matrimonio es lindo, ¿no? Y seguir adelante, sobrina Liduvina, sobrina de Jimmy, y pues que esta noche sea inolvidable, porque uno se casa una sola vez, ¿no? Y pues con la compañía de toda la familia pasan lo bonito y todo este matrimonio que sea para toda la vida, que no sea para unos cuantos años. Mis bendiciones de parte de toda mi familia y nada más, gracias. Bien, muchas gracias, señora Eulalia, gracias. Ok, ¿alguien más de repente que quiera participar? ¿Alguien más de la familia, de las amistades? ¿Alguien más? Ah, muy bien, pasa por aquí entonces. Muy bien,
Estamos también por aquí con Legia, ¿verdad? Prima del novio. Entonces, que también va a brindarle pues sus palabras a los recién casados. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, familiares. No se aburran, ya terminamos. Muy buenas noches, primo, prima, los padrinos que están aquí presentes. Solo desearte, primos, que sean muchos años de bendición, de felicidad y que Dios ilumine su hogar. Ante todo, ante cualquier cosa que ustedes emprendan, siempre encomienden a Dios, porque es el único quien nos va a guiar para hacer todas las cosas y nos van a llevar a una buena prosperidad. Muchísimas felicidades y que Dios los bendiga y a disfrutar todos con esa alegría, con ese ánimo. Familiares, no se duerman, por favor, y a seguir adelante. Bendiciones. 3 horas por los recién casados. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Hey! Así es la familia Cárdenas, alegre, y la familia Inga también, alegre. Muchísimas bendiciones, gracias. Muy bien. ¿Alguien más entonces? No hay más, ¿verdad? Ok, vamos a hacer el brindis de honor por la felicidad de los recién casados Jimmy y Liduvina. Así que todos tienen sus mesas, sus copitas, ¿verdad? Todos tienen sus copas, todos ya tienen sus copitas. Todos. Ok, nos ponemos de pie todos, por favor. Todos a ponerse de pie, ¿ya? Toditos. A ver, agilitos. Todos de pie, todos, ¿ya? Nos ponemos de pie. Voy a invitar al padrino para que sea el encargado de realizar las palabras del brindis de honor, por favor, señor padrino, ¿ya? Ok, si ya todos están de pie, ¿verdad? Listo. Una vez más vamos a saludar al señor padrino. Buenas noches. Entonces, él será pues el encargado de las palabras del brindis de honor para los recién casados. El señor Richard Ramos. Muy bien, adelante, señor Richard. Bueno, buenas noches a todos. Me acompañan para el brindis por la felicidad de Jimmy y Liduvina. Levantamos toda la copita. Chao. Ya todos arriba, abajo, al centro y adentro. Seco volteado. Muy bien. Así todito, Jimmy y Liduvina, por favor. Los invitamos también, ¿ah? Todo, por favor, todo. Para que los deseos que tienen ambos, pues como en ese bonito matrimonio, se realicen más adelante, ¿no? Me imagino que tienen muy nuevos proyectos, nuevas cosas por realizar juntos, Jimmy y Liduvina. Así que, listo. ¿Ya? Ok, siguen llegando también los invitados a quienes le damos la cordial bienvenida. A los que recién están llegando también, bienvenidos, bienvenidos a los familiares que recién están llegando a este maravilloso local. Esto recién inicia. Ok, listo. Jimmy, Liduvina, a la pista de baile, por favor, ¿ya? Ellos han preparado también una coreografía como esposos, me imagino pues es una de las canciones representativas en su historia de amor y ellos quieren compartir con nosotros. Así que han preparado su baile. Me imagino que ya tienen los señores sonidistas pues, con la orquesta. Señor sonidista. Al escenario. Muy bien. Vamos a acompañar con los aplausos todos, Todos acompañemos con los aplausos entonces, por favor. Listo. Ahí está ya preparando entonces los sonidos al centro de está. Esa canción es parte pues, de la historia de amor de Jimmy y Liduvina, me imagino. ¿Quién le van a compartir el día de hoy con toda la familia, con todo el público que está presente? Se van preparando también los trajes y las damitas, ¿ya? Se van preparando también, tienen que estar presentes y juntos, ¿ya? Los trajes y damitas, ya saben lo que tienen que hacer ustedes, pero tienen que estar ordenaditos, ¿ya? No se desaparezcan. Ahora se viene baile.
Si está listo entonces, y si está listo el sonido musical, mientras también ahí están los pajes y las amigas también preparándose, alistándose, organizándose, ¿no? A ver, bien organizaditos entonces, ¿ya? Espera. Ahora sí vamos a la cuenta. La verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa te conto con mi bota. Más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo que la luna y un concierto para Tijuana. La prohibido de imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Esta coreografía ha sido escogida por la Oración de los Santos, ¿no? Don't come my way. Y ahora se puso más rica, sonando. Saquen los celulares, gente cauta. Chocolatea, Jimmy, chocolatea. ¿No ha venido Ina? Asamos. Entren entonces los pajes y carabinas. Y el público aplaude. ¿Dónde están los aplausos del público? Todos aplaudiendo, por favor. Hoy es una fiesta de alegría. Maravilloso matrimonio de Jimmy y Urbina. En la provincia de Cauta. Vamos ahí. El vasito, Jimmy y Urbina. Con ganas, amigas, por favor, que los pajes les van ganando, ¿no? Vamos ahí, vamos ahí. Así, los pajes. Ay, ay. Es el turno de Ludmila y las damitas. A ver, chicas, los varones lo han hecho muy bien, ¿eh? Es el turno de ustedes, entonces, vamos, chicas. Desde Perú, siempre lo que está aconteciendo, desde Moncayo. Parece que la voz aquí se derrumbó una maldad cortita, el medio me la sube todita, y tan bonita como bailan los sexy. Vamos, Ludmila, ahí, sexuales. Voy a cantar al amor de mi vida. ¡Al Paquitay! ¡Mira! ¡Una estrella que se cae! ¡Tiene un deseo! ¿Un deseo? Que siempre está juntos. ¿Dónde están los aplausos? A ver. Parece que no hay románticos hoy día. Acompañemos en su felicidad a los recién casados.
Acompañemos con los aplausos.
Varones, varones, los que no han participado, a ver, los que no han participado, varones, varones. Cambiemos de pareja. Varones. Varones, ¿dónde están los varones? Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Están en la colita, ¿ya? Cambiemos de pareja entonces, y es en las siguientes. Así, así, con alegría, por favor. Cambio de pareja. Fíjense entonces, caballero. Fíjense. Estamos varones. Sí, chicos. Ahí. Cambiamos de pareja entonces, muchas gracias. Fíjense. Varones. Estamos 5 varones más. Para aquí. Estamos varones, pase, los que están con pareja, ya, los que están con pareja, a ver. Varones, no hay varones. Al toque nomás. Para la novia. Ingresa. Cambio de pareja entonces, muchas gracias. Cambiamos de pareja entonces, fíjese, muchas gracias, fíjese. Cambiemos de pareja entonces, fíjese por favor. Ahí finalizamos, Cambio de pareja entonces. Dos caballeros más, 2 varones. Listo. Muy bien. Cambiamos de pareja entonces, fíjese. Un caballero. Para ya finalizar. Un caballero. Un varón. Vamos ahí. Cambiemos de pareja entonces, muchas gracias, fíjese. Muchas gracias, se juntan entonces los recién casados. Gracias a la familia Jimmy y Lidovina. Listo. Buenita, la novia. Muchas gracias, señor la orquesta. Gracias, señor la orquesta. Super melodías del Perú. Ahí nomás entonces, ahí nomás. Solteros, por favor, se acercan a la pista de baile. Solteros, varones solteros. Rapidito, Si quieren seguir con la fiesta, apresúrense. Si quieren bailar con los colegiales, apresúrense. Si no, ya sentaditos. ¿No hay solteros? ¿Qué ha pasado? No importa, soltero maduro, no importa. Lo interesante acá es que sean solteros. Aunque sean maduros, no importa. Solteros, ahí están los pajes, son solteros. Vamos, pajes, ustedes. Soltero maduro, no importa. Sin coche, no vamos a pasar. Listo, vamos, solteritos. Solteros de segunda mano. Ahí. Ustedes dirán, ST Perú, ST. ¿Para dónde, muchachos? ¿Tiempo para dónde? ¿Hacia la mesa? ¿Hacia acá? Viendo para acá. Listo. Ahí solteros, ahí. Listo, muy bien. ¿Hay más solteros?
músicos, subido en esas clases solteros. Ustedes también. Ustedes también. Ya, vamos a preguntarle al novio. Nombres. ¿Alguien más? ¿A quién le urge ya matrimonio? ¿A quién se le pasa el tren? Ustedes descansen nomás, muchachos, no está saliendo de la orquesta. Descansen nomás. Va a poner el señor DJ la música. Descansen nomás, descansen. Ok, ¿quién? Llámale, ya dile por su nombre, ya, de verdad. ¿Quién está soltero y uno en especial ya que sea de tu familia? No quieres que se quede solterón. Vamos a llamar por nombres, así que salgan, por favor. Salen. Delis, por favor, pasa, no te hagas de robar. ¿Quién más? Llámale por nombre, Jimmy. No hay solteros, ya están todos quemados. Ahí está. Eso es todo, dicen. Eso es todo. No hay solteros, ¿qué? Listo. Muy bien, ahora sí, si ya está lista la música. Si ya está lista la música, entonces, señor DJ. Sí, el novio primero. Vamos a empezar con el novio. Bailando, Jimmy, bailando. Demuestra cómo has conquistado a Liduvina, por favor. Ya. Cuando gusten, entonces, si ya está lista la música. Hay pocos solteros en esta boca, pocos solteros. ¿Ya está? Señor DJ. Suéltame la música. El Jimmy tiene que ver para la mesa principal. Acérquese un poquito más usted, porque sale. Acérquese un poquito. Ahí nomás está Jimmy, Jimmy, tú para allá. Aquí, Jimmy. Para allá, Jimmy. Tienes que ver para allá. Así, ahora sí, vamos. El amor le dio batazos y si le invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no se. ¿Qué pasó, solteros? Hasta el piso. Muévanse, pues, niños, muévanse. Solteras estamos que donde están se recordan. Se acabó la relación moralidad. Bailando, pues, chicos. Hasta el piso, muchachos. Así no conquistas nada, Tírese a la pista. Vamos ahí. Observa bien, Jimmy. ¿Para dónde se va? Aquí le urge ya casarse. Uno no tiene que ser feliz toda la vida. En algún momento se tiene que casar. Vamos, Jimmy. Vamos a la cuenta. 5, 4, 3, 2, 1. Atentos. Ahí veo uno. Vueltecita, pues, chicos, los solteros, vueltita los solteros. Están duros, Están oxidados, creo, muchachos, ustedes, señoras. Apréndete, Jimmy, mira, apréndete, Jimmy. Vamos, Jimmy. Do it now, Jimmy, Ya. 3, 2. Ahí, tienen que ver ahí, atentos ahí. No me están viendo a mí, por favor. Ahí. 3, 2, 1. ¡Vamos, Jimmy! Atentos. Oye, ¿qué tiene? No seas tú para la fiesta, oye, ¿qué pasa? Oye, estos chicos sí se pasaron, ¿Qué pensaban que era? ¿Ganado o qué? Se escapa.
Agarren, pues, chicos, agarren. ¿Por qué no se quieren casar? Son tacaños, seguro. Y agarren, ¿no? Agarren. Vamos ahí, ahora sí, atentos, muchachos, atentos. Todos acá, todos ahí. Listo. Vamos, Jimmy. Al que se escapa, con el micrófono le doy, ¿ah? 3, 2, 1. ¡Adelante, Jimmy! Ya es. Si no les queda todo esto de la cabeza. ¿Dónde está? A ver, para aquí. El más pulpina agarrado. El más maduro tenía que agarrar. ¿Cuál es tu nombre? Junior. Pero tú muy chiquito todavía para que te cases, ¿sí o no? En un futuro. ¿No? Pero piensas casarte o... ¿O quisiera quedarte soltero por siempre? ¿Por qué te quieres casar, dice? ¿Qué aparecerá en Exacto, muy bien. Bueno, muchachos, sabe lo que quiere, no como otros. Sabe lo que quiere y aparecerá la indicada correctamente. ¿Cuál era tu nombre? Junior. Qué bonito nombre, Junior. Ven para acá, Junior. Hasta para aquí te quedas, Junior. Aquí te quedas, te vamos a llegar a pantalla. Aquí no vas a quedar, Junior, por favor. Listo, es el turno de las solteras. Todas están solteras, ¿no? Todas. Menos menores de edad. No, por favor, ¿ya? Solteras con DNI azul, por favor. Solteras, más su madre, todas están solteras. Todas están solteras. No importa, solteras, segunda mano, que sea mano, lo importante es que están solteritas. Es interesante acá. Ha dicho solteras, no solteras. Sí, creo que es por Junior, ¿ah? Todas están saliendo ahora sí, mira, ¿eh? Todas. Creo que por Junior, le quieren conocer a Junior. Ah, me olvidé. Junior, ¿quieres enamorar actualmente o no bien? Nada, soltero. Que salga la risa. Con razón están saliendo todas, fue Junior, te quieren conocer. ¿Han visto colágeno? Todas están saliendo. Bueno, voy a colocarme también. Voy a colocarme en ese medio también, por ahí. a ver si me caso. Vamos, chicas, ¿son todas? Listo. Si está lista la música, entonces, señor DJ. Vamos, chicas. Adelante, chicas, arriba, chicas, ¿ah? Bailando como Levina, todas. Acérquense un poquito más para acá, acérquense, no se dejen. Ahí nomás. Recordarte enamorada, tal persona equivocada, alguien que robó mi corazón, una tonta que se muere sin tu bailando, chicas, bailando. Con ganas, con alegría, por favor. Para que conquisten algún soltero esa noche. Vueltecita, chicas, vueltita las solteras. Eso, ahí. Vamos, solteritas. Hasta abajito, solteras, a ver, abajito, moviendo la cintura. Ahí está, Ludvina. Obsérvale bien, Ludvina. ¿Para dónde se va el Luquera? ¿Para dónde? Vamos entonces. Vamos a la vuelta. Es 5, 4, 3, 2. Cuando use, Ludvina, cuando uses. Bailando, chicas, ¿ah? No vale escaparse, por favor, chicas, ¿ah? Sin escaparse, por favor, ustedes. Solteritas, sin compromiso. Chicas hermosas de Pauta. 3, 2, 1. ¡Vamos, Ludvina! No están atentas, chicas.
¿Cuál es su nombre? Yasmín, ¿por qué lo han tirado? Yasmín, ¿tú tienes enamorado? Soltera, soltera. Ok, te presento a Junior. Junior, te presento a... Beso. Yasmín. Beso. Yasmín, Junior. Fíjese, bueno. Estoy presentado, estoy hablando conmigo, por favor. Y bueno, Junior, soltera también, ¿ah? Solterita está, completamente soltera. Yasmín, Junior, listo. Imagínense que ustedes ya se conocieron, ya pasó de todo, o sea, ya se conocieron, ¿verdad? Y quieren casarse. Ven para acá, vengan por acá, Junior, y así vengan para acá. Y ese día de su matrimonio, están felices ustedes, recontra, felices. ¿Qué es, niñita? Felices. Es el día de tu matrimonio. Imagínate nada más. Entonces tienes que estar feliz, Yasmín. Listo. Ahora sí, amigos de la orquesta. Amigos de la orquesta. ¡Hey! Orquesta. Vals, tradicional. Chiquito más, cortito más, amigos de la orquesta. Cortito más, a ver, cortito. Como si fuera el día de su matrimonio y usted está bailando pues su primer baile de esposos, el vals tradicional ahí, compartiendo con todos sus invitados y todo lo demás. Para hoy día, amigos de la orquesta, por favor. Primera vez que veo la orquesta Tumba Fiestas. Vamos, orquesta de Amazonas de Cauca. Super melodías del Perú. El señor Javier Ureta Cauca. Vamos, señor Javier. Vals. Al medio. Chicos, pónganse al medio de la cuadra. Chicos, pero mírense por lo menos, sonríen un poquito. Como si fuera el día de su matrimonio. Los aplausos a los invitados, a ver, los aplausos a los invitados. Ellos todavía están muy jóvenes, pero en algún momento se van a casar. Vueltecita, Junior, vueltecita. Muy bien, Yasmín. Imagínense que así va a ser su matrimonio. Bonito, maravilloso, felicidad, alegría. Sobre todo mucho, pero mucho amor. Y bastante regalos también, Listo. Muchas gracias, amigo de la orquesta. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias, Junior. Junior, sí, muy contento, muy feliz de la vida. Por acá, por favor. Gracias, amigos de la orquesta Super Melodías del Perú. ¿Quién está por aquí? Yasmín, Junior, vamos a aprovechar. De verdad, ustedes todavía son muy jóvenes para pensar en matrimonio, pero me imagino que en algún momento llegará, como dijo Junior, la persona indicada para que puedan, pues, ya de repente formar una familia y tener, pues, bastantes hijitos y ser muy felices, ¿no? ¿Eres familiar de los recién casados? Muy bien. Entonces, bríndale tus palabras, aprovechando que estás por aquí. Ya, jálalo. Palabras. Sin palabras. Empezamos con la orquesta. Buenas noches con todos. Yo soy su hermano de él. En esta noche le felicito a él y a mi cuñada que pasen esta noche muy hermosa entre los dos y que tengan una buena vida. ¡Bravo! Ahora palabras de la novia. Es hermano, ¿no? De Jimmy, Junior. Muy bien. Yasmín, aprovechemos también que estás por aquí para desearle después palabras muy bonitas a los recién casados en esta nueva vida, en esta nueva etapa de su matrimonio. Buenas noches con todos. Prima y primo, felicitaciones por esta nueva etapa de su vida. Son una buena pareja, ¿no? Como esposos van a ser mejor, como padres también. Les deseo mucha felicidad en esta nueva etapa de su vida. Espero verlos juntos hasta viejitos. Gracias. ¡Bravo! Sí. Beso. Abrazo, ya te importa. Abrazo. ¿Cómo caballo? Con familia, dice. Con familia, dice. Yo entonces. Muchas gracias, Yasmín. Ya pasa a tu lugar. Junior también. Pero sonríe, Junior.
¿Quién se ha puesto serio? Serio, tenemos también ahí para que puedan dejar su firma, ¿verdad? Con sus buenos deseos para los recién casados. Aquí está el lapicero, el plumón, por aquí para que dejen los invitados, dejen su firma. El plumón aquí, ¿ya? Eso no es para llevarse. Ahí nomás el plumón. Y los que desean dejar sus buenos deseos y firma para los recién casados, ahí está. Listo, vamos a continuar entonces. Se van preparando ahora sí los amigos de la orquesta porque vamos a hacer la cerveciada para los padrinos, ¿ya? Vamos a hacer la cerveciada para los padrinos, entonces quienes están ya también aquí, listo. Por favor, vayan comprando su cervecita, se viene